Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a presentar la figura de Miguel Ángel Buonarroti, escultor, pintor y arquitecto italiano. Entró en la historia de la humanidad y del arte como un coloso. Fue un genio temperamental que no permitía que nada se interpusiese en su búsqueda de gloria eterna y riquezas. Fue además un forastero que creó piezas tan grandes y hermosas que nadie creería que hubiesen sido hechas por un mortal. Miguel Ángel nace en Caprese, actualmente Italia, un 6 de marzo de 1475 y muere en Roma el 18 de febrero de 1564. Es un hombre cuya excepcional personalidad artística dominó el panorama creativo del siglo XVI y cuya figura está en la base y la concepción del artista como un ser excepcional, que rebasa las convenciones ordinarias. Durante los cerca de 60 años que duró su carrera, cultivó por igual la pintura, la escultura y la arquitectura, con resultados extraordinarios en cada una de estas facetas artísticas. Sus coetáneos veían en sus realizaciones una cualidad, denominada terribilità, a la que puede atribuirse la grandeza de su genio, que se refiere tanto al vigor físico, la intensidad emocional y el entusiasmo creativo. Su vida transcurre entre Florencia y Roma, ciudades en las que dejó sus obras maestras. Aprendió pintura en el taller de Ghirlandaio y escultura en el Jardín de los Medici. En 1496 se trasladó a Roma, donde realizó dos esculturas que lo proyectaron a la fama: el Baco y la Piedad de San Pedro. Esta última de gran belleza y de un acabado impecable que refleja su maestría técnica. Al cabo de 5 años, regresó a Florencia, donde recibió diversos encargos, entre ellos el David, aquel joven desnudo de 4 metros de altura que representa la belleza perfecta y sintetiza los valores del humanismo renacentista. En 1505, el Papa Julio II lo llamó a Roma para que esculpiera su tumba y trabajó en esta obra hasta 1545. Y solo terminó 3 estatuas, el Moisés y 2 esclavos. Julio II le pidió también que decorase el techo de la Capilla Sixtina, encargo que Miguel Ángel se resistió a aceptar, puesto que se consideraba ante todo un escultor, pero que se convirtió finalmente en su creación más sublime. Lo primero que debemos tomar en cuenta al estudiar la bóveda de esta capilla es que en ella se despliega una concepción alegórica de la historia de la humanidad, lo cual implica que la elección de determinados episodios del libro del Génesis o de algunas grandes figuras del pueblo israelí y de la antigüedad, como los profetas, las sibilas y los antepasados de Cristo que aparecen en los triángulos y en los lunetos que vinculan la bóveda con los muros, dista mucho de ser arbitraria y responde a un sentido cristológico básico. Recordemos, por otro lado, que en su origen la decoración de la bóveda, conforme a los deseos del Papa Julio II, solo iba a incluir las figuras de los 12 apóstoles y uno que otro adorno. Muy pronto, sin embargo, Miguel Ángel, que a pesar de sus resistencias a que se le considerara pintor, estaba lleno de energía por el proyecto de la tumba del Papa, para cuya realización se le había llamado a Roma. Enriqueció la idea original y la transformó por completo. La bóveda ya no sería una glorificación del orden apostólico, a cuya cabeza se encontraba el pontífice como sucesor de San Pedro, sino una visión de la historia de la humanidad en su compleja relación con Dios. Con esta observación por delante, consideremos cuál es la estructura artística de la bóveda.
estructura que tiene una clara forma geométrica, pues todos los personajes aparecen sobre un marco o cornisa cuadrangular que delimita los episodios bíblicos del centro y se extiende hacia los muros laterales para enmarcar la serie de sibilas y profetas que sobre los límites de la bóveda exhiben diversas actitudes que van desde el ensimismamiento de Jeremías e Isaías hasta el arrebato de Ezequiel y Jonás. Con la excepción de estos 4 profetas y de la síbila líbica, que gira sobre sí como si estuviese a punto de ponerse de pie, el resto de los personajes se ocupa de leer o escribir sobre inmensos libros que cada uno sostiene en la mano. En el extremo que da a la puerta de entrada se encuentra Zacarías, y al otro lado de la capilla, sobre el juicio final, vemos a Jonás. Entre ellos se extiende a ambos lados de la bóveda una serie paralela donde los profetas se alternan con las sibilas del siguiente modo, a partir de la entrada. En el muro de la izquierda tenemos 3 sibilas y 2 profetas, Délfica, Isaías, Cumana, Daniel y Líbica. Enfrente de ellos y en un orden inverso de alternancia se encuentran 3 profetas y 2 sibilas, Joel, Eritrea, Ezequiel, Pérsica y Jeremías. En conjunto, ambas series unifican las revelaciones de la venida de Jesucristo que, de acuerdo con la tradición, habían tenido tanto el pueblo elegido como los gentiles. Es así como hemos presentado brevemente una de las obras más grandiosas y artísticas de la humanidad. Miguel Ángel así es considerado como una obra monumental dentro de la historia del arte. Además, por último, cabe mencionar, en cuanto a sus trabajos arquitectónicos, la magnífica cúpula de la Basílica de San Pedro, en la ciudad de Roma, que va a coronar, por así decirlo, toda esa vasta obra que Miguel Ángel ha legado a la humanidad. Muchísimas gracias.